¿Y para cortar las ramas de los árboles frutales o...? Es una segurea, una tijera. Se usa una tijera y una segureja para ir quitando los cachinos más duros, porque ahora no hay un ramalín, pues con una segureja le corta. Y si eso, para lo de Bolivia queda bonito, con una tijera, sí, ya. Queda bonito los... Sí. ¿Y la herramienta que sirve para cavar? Eso puede ser un azabón, un azar, un zacho, tú ponlo ahí todo, para que no vayas descontento. El zacho es más pequeño que el azar. Natural. ¿Y El zacho es para sembrar habas, garbanzo, ¿no comprendes? El zacho. Sí. Ahora viene el azar, que el azar es para cavar las cosas, ¿no comprendes? Olivo, el azar, esa es el azar. Y luego viene el azabón, que se llama el azabón, para cavar. El azabón es para rozar, mata, retama. Y luego viene la picocha, que es para descuajar y para hacer las cosas que hay que hacer del campo. La picocha terminaba por un lado en pico. Ahí está, y la otra para cortar. Si había una raíz, pues con la bicha esa ha pegado la hostia y la cortaba. Y la otra era para cavar. Una para cavar y otra para cortar.